Los juegos de rol son divertidos. Si alguien niega eso, yo ya renuncio. En esta diversión encontramos un juego donde bastantes personas, entre 3 y un número que no debería llegar a las 2 cifras si al director no le apetece morirse, quieren pasárselo bien. En estos juegos se comparte espacio, historia, tiradas, cifras y un larguísimo etcétera. Uno de los elementos que todos compartimos es el foco. El concepto de foco funciona como metáfora muy acertada e ilustrativa. Es el punto de atención que se fija en uno o más personajes en un momento determinado. El foco está casi siempre en movimiento y se traslada del grupo a individuos, a parejas, a subgrupos, al grupo entero de nuevo. Es, por decirlo de otra manera, el ojo del autor en una obra escrita, allí donde se para toda la narrativa para ver qué es lo que pasa. El foco es uno de los elementos clave en los juegos de rol, ya que marca lo señalado. Pone entre asteriscos y negrita algo en particular, mientras que el resto del mundo se sigue moviendo a su velocidad. En este sentido, el foco es abierto y a la vez egoísta. El foco siempre recibe a quien quiera ponerse en medio, y no tiene vallas, deja pasar a todo el que desee ponerse bajo la luz para tener su momento. De la misma manera es egoísta, porque el foco desea ser estático. El foco busca la diversión, pero es un trabajador vago y enclenque que prefiere quedarse en su último sitio y meterse un triple Whopper con patatas deluxe y bebida grande porque pensó, hombre, por 50 céntimos me pillo el litro. Nos encontramos entonces con que el foco quiere cosas muy distintas. El foco sabe que cuanto más se mantenga en una persona o cosa, mayor es la posibilidad de que se torne aburrido. El foco sabe que debería moverse, pero no lo hace. El foco dice que es abierto, pero no hace ningún esfuerzo porque otros se puedan meter. Todo esto lo podemos concluir en que el foco no tiene voluntad ni agencia. Y este es el grave problema que afecta al foco. Es que es inerte. La ausencia de vida es la que nos obliga a todos los jugadores a plantearnos qué hacemos con el foco, puesto que lo que podría ser extremadamente fácil se torna complejo y confuso. Ahora tenemos que decidir entre todos quién se mete allí donde está mirando el foco, o quién mueve el foco y hacia quién o hacia quiénes. De repente resulta que todos trabajamos en iluminación y tenemos que entender perfectamente los tiempos necesarios para cada cosa. Huelga decir que es que aquí encima se añade el problema de las perspectivas, y es que uno pensará que su escena debería durar al menos 30 minutos, pero otros llevan 5 mirando al móvil dejando de prestar atención al soliloquio de un personaje frente al espejo. ¿Cómo decidir qué hacer con el foco? Aquí el recurso primero y auxiliar de la comunicación no sirve tanto, ya que el foco se apaga cuando dejamos de jugar, con lo que al salir del juego no podemos hacer uso del foco. Nadie sabe muy bien qué ocurrirá en una partida, así que tampoco podemos predecir, como si fuésemos el oráculo de Delfos, en qué momentos alguien gozará de la cálida luz del foco. Si queremos que la historia permita la exploración personal de cada personaje, no podemos tener tampoco un foco igualitario que preste la misma atención a todos todo el tiempo. Y sin embargo, esto sería lo más justo y la solución más sencilla. Aún así, es necesaria la equidad, de acuerdo a un principio de importancia e interés de la escena, la partida o incluso la campaña. En definitiva, creo que queda claro el dilema que es la propia presencia del foco. En el resto de medios, el foco viene movido o se ve influido por múltiples participantes, pero con la magnífica aportación del a priori. En el cine, en el teatro, hay un guión. En la fotografía, la propia cámara es el foco. En la novela, la poesía, incluso en la escritura ensayística, el foco es claro y señalado, cuenta con una planificación para su mejor uso y muestra. Sin embargo, en rol debemos ponernos de acuerdo en el mismo momento con el resto de jugadores, muchas veces sin ni siquiera poder decirnos nada y teniendo que trabajar mediante intuiciones. La intuición, como cualquier otro método de conocimiento, se beneficia enormemente del ejercicio. Con esto me refiero a que cuanto más intentemos escuchar a este sentido común en las partidas, antes nos daremos cuenta de hacia quién se gira la atención, cuánto tiempo es el necesario para explorar un conflicto, quiénes deberían participar, cómo y en qué orden de prioridades. Podría decirse que en realidad yo no he dicho nada. He dicho que debemos guiarnos por intuición en un asunto en el que debería haber un acuerdo general. La manera de hacerlo es haciéndolo mucho. Joder, pues muchas gracias por tu ayuda, tío. Mi intención al explicitar todo esto es dar que pensar respecto a un elemento de juego extremadamente importante, porque lo bueno que tiene el rol es que cualquiera puede jugarlo. Es una de las formas más accesibles de entretenimiento, siempre que no la compliquemos. Dado esto, los elementos que lo componen también son accesibles y comprensibles por todos los jugadores, lo cual se traduce en que no hace falta ser un genio para jugar bien en absoluto, ni darle muchísimas vueltas a algo, basta con utilizar el sentido común.
Pero de nuevo, y por desgracia, el sentido común es el menos común de los sentidos, y el tiempo perfecto de foco es casi inexistente. Y todas las ideas mencionadas, aplicadas a un juego real, no son fáciles de llevar a cabo. Para muestra traigo varios botones. Yo mismo me he dado de cabezazos contra partes muy básicas de lo que he tenido que explicar. No he entendido cuánto tiempo suficiente bajo el foco y he acaparado la atención mientras otros se aburrían como ostras. He interrumpido un momento centrado en otro personaje para decir algo absolutamente innecesario o peor, que rompía el ambiente dramático. Como máster he cortado la mirada del foco para dirigirla al grupo cuando alguien intentaba tener su escena. Y también he permitido escenas que se han alargado hasta el infinito y más allá y no han significado completamente nada. Y es más, confieso que es un problema con el que aún tengo enormes dificultades. Hay jugadores que desean abrazar el foco como un percebe a un navío en una marea, y otros que rehuyen la luz cual cucaracha. Hay directores de juego que prefieren describir durante una hora un lugar en lugar de que roleen mínimamente el resto de jugadores. Y hay jugadores que pretenden que su turno de combate sea el equivalente a Rock Lee contra Gaara. Uno de los jugadores con los que llevo en campañas desde que empecé a jugar a rol afirma y confirma constantemente el negativo deseo que tiene de que el foco se ponga sobre él. Sin embargo, recuerda con cariño el arco que se centró en su personaje y su familia. El foco es involuntario, pero quiere cosas, da atención, pero la quita, pide, pero no coge por sí mismo, tiene que moverse, pero solo cuando convenga, y siempre conviene salvo cuando no lo hace. ¡Odio el foco, joder! Entonces, ¿qué hacemos? Porque si con cada persona hay un tipo de sentido común, un gusto distinto respecto al foco y una relación distinta entre los personajes, ¿qué hacemos? Pues sinceramente no queda otra opción que jugar mucho. Jugar mucho y con personas muy distintas, para poder tener una intuición adecuada y un criterio que funcione. Tener una actitud atenta respecto a otros problemas y focalizarlos. Sinceramente, ojalá hubiese una solución más fácil, pero no me da la impresión de que podamos vislumbrarla. Y aún así, tenedlo claro, seguiremos cometiendo errores. Si el foco es un elemento esencialmente problemático, la autoexigencia es un problema que se cuela debajo de cualquier pensamiento e intento de mejora. Ocurre a veces en unos tipos de persona y es que se dan dos respuestas a cometer un error. Uno, asumes que eso no es un error y que no tienes nada que solucionar, y eres el jugador perfecto. 2, temes cualquier decisión por miedo a liarla y fastidiarle el juego a tus compañeros. Aunque haya utilizado el término problema con alguna gravedad, debemos recordar que el foco es problemático igual que lo es hacerse la comida o lo es respirar. Lo es porque puede suponer una dificultad a la que enfrentarse. No pasa nada si no se consigue del todo o en absoluto. Lo esencial es la búsqueda de una manera mejor, siempre, de jugar. El foco puede generar incertidumbre, pero no nos centremos solo en eso. El foco sobre un personaje puede ayudar a entender tanto a la persona como al personaje con el que se identifica y así enriquecer muchísimo más el juego. El foco sobre un grupo puede hacerles sentir mucho mejor con sus victorias, recordándoles que toda esta historia existe exclusivamente para ellos y que son sus protagonistas. El foco sobre una pareja o un subgrupo puede enseñarnos cómo funciona una relación compleja y preciosa, una romántica, una de amistad, ambas, ninguna, cualquier otra. El foco en un lugar puede traernos a la imaginación unas imágenes increíbles de fantasía que rocen la belleza y lo sublime. El foco en un contexto concreto nos puede recordar que los problemas del mundo no se solucionan con matar a un dragón, o con una tirada de cordura, o con el poder heredado de una familia desaparecida, sino que, como sociedad, es necesario tomar acciones para intentar mejorar ese mundo, poco a poco, entre todos, junto con el grupo. No hay foco sin juego. Esto es algo que ya he dicho casi al principio. Pero el foco tiene la malignidad y el beneficio de que solo se enciende al empezar a jugar. En este sentido, aprovechemos para usar bien esta oportunidad de enfocar las cosas que nos gustan, las que nos importan. Enfocar a nuestros amigos para que hablen. Enfocarnos a nosotros en lo que nos emociona. Enfocar al mundo para poder entenderlo todos un poco mejor. O, si se prefiere ahora mismo, enfocar al foco para preguntarnos por él. ¿Qué opinas de lo que se ha podido hablar en este vídeo? ¿Estás de acuerdo o crees que es mejorable? ¿Hay algún punto que te gustaría discutir? Simplemente espero que puedas ponerlo en los comentarios y así yo también aprendo un poco de lo que he dicho. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.